Conocemos ese refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Y en el tema espiritual, con el tema de la incredulidad es algo bien terrible el tema de la incredulidad y eso es lo que vamos a ver ahora en este pasaje corto en que Jesús llega a su pueblo. La incredulidad, hermanos, tiene consecuencias eternas, tiene que ver con nuestra eternidad. Y Dios ha puesto evidencias delante de nosotros para creer en su Hijo, el cual Él envió. Y si nosotros no creemos, es porque no queremos creer, es por nuestro propio orgullo. Y eso es una tragedia para aquella persona que no cree. Vemos aquí en este pasaje de Marcos 6 que Jesús dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Jesús había vuelto a su tierra, a Nazaret, donde él se crió, porque él nació en Belén. En el pasaje anterior, en el capítulo anterior, Jesús hizo muchos milagros. Uno de ellos fue que liberó al endemoniado gadareno, que le sacó una legión de demonios. El otro es que resucitó a la hija de Jairo. Y el otro es que sanó a la mujer con flujo de sangre. Y ahora vemos aquí en Nazaret que él también hace milagros y la gente conoce los milagros que él ha hecho. Pero hay un problema de incredulidad. Vemos aquí qué es lo que dice Jesús en el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entremos en contexto, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús se crió en Nazaret, un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conocía así. Algunos que nos hemos criado en un pueblo pequeño sabemos de que es imposible que no se conozcan las personas, cómo son, cómo viven. Hasta incluso puede ser posible que alguna de estas personas le ayudó a María y le cambió los pañales a Jesús. Dice la Biblia que aquí dice que lo reconocían de que él era un carpintero. Esta palabra en griego no es el mismo sentido que nosotros entendemos como carpintero. Carpintero es alguien que trabaja con madera, ¿no es cierto? Pero la palabra griega aquí es tectón, que significa alguien que es un artífice, que hace algo con las manos, no necesariamente con madera, puede usar metal o cualquier otro material. ¿A qué me voy con esto? De que también es probable que muchas de las personas que estaban ahí escuchando a Jesús tenían algún trabajo de Jesús en sus casas. Dice que ellos se escandalizaban de Jesús. ¿Por qué se escandalizaban? Hay varias preguntas aquí. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde es que él habla con sabiduría? ¿De dónde es que él hace milagros? Si este es el hijo de María. Es interesante ver esta frase porque nosotros en nuestro tiempo no le vemos nada de malo de que digan el hijo de María. O sea, es hijo de María, es hijo de su madre. Pero en ese tiempo el decir eso, si nosotros vamos a la Biblia, vemos que cuando identificaban a una persona por su nombre, lo identificaban con su padre. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás. ¿De quién era hijo? Hijo de Jonás. De muchos personajes bíblicos no se conoce, no se conoce el nombre de su madre, pero sí el de su padre. Y ahora en este caso dicen este hijo de María. Cuando se usaba este término en la cultura judía, era como hablar de un hijo bastardo. O sea, la gente tenía todavía ese sentido de que Jesús había nacido en fornicación. Es probable de que había muchos rumores acerca del nacimiento de Jesús y de que él no era un hijo legítimo. Entonces tenían un concepto, es un carpintero, o sea, una persona común y corriente, es un hijo bastardo y ahora viene aquí a enseñarnos y a mostrarnos sabiduría e incluso hace milagros.
Pongámonos en esa situación, cuando nosotros conocemos a alguien y tenemos relación constante con esa persona, no le damos el debido crédito. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí con Jesús. Las personas los conocían tanto que era imposible para ellos creer que Jesús sea el Mesías. Pero el mayor problema con esto es que ellos tenían mayor oportunidad de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer desde pequeño, lo habían escuchado hablar, habían visto su comportamiento con sus padres, porque Jesús fue perfecto en todo. Era sabio, obedecía a sus padres, no mentía. Y cuando nosotros vemos a una persona, si vemos en nuestra cultura una persona que es así, es muy, muy raro ver a esa persona y es improbable que pase desapercibido, ¿no es cierto? Eso mismo pasaba con Jesús. Era imposible que ellos no se den cuenta de la perfección que había en Jesús. Pero ahora que Él está mayor y hace milagros y hay sabiduría, todo judío debería haber analizado que la vida de Jesús apuntaba hacia el Mesías. Entonces ellos no creían porque no querían, por la dureza de su propio corazón. Tenían muchas evidencias delante de ellos para creer que Jesús era el Mesías. Quiero que vayamos a un pasaje que es parecido a algo que ocurrió también en Nazaret, en Lucas 16, Lucas 4:16. Es otro acontecimiento que sucedió en Nazaret también. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo predicándose a sí mismo, Cristo predicando a Cristo. Es lo que está sucediendo aquí. Jesús hizo esto eh, a propósito. Los libros en esa época no eran así como los tenemos aquí por páginas, incluso no estaba la Biblia en capítulos y versículos, tenía que abrir un rollo entero. Y Jesús a propósito fue buscando esa porción de las Escrituras, que sabía dónde estaban, y las lee. Y le dice, esto de aquí se está cumpliendo delante de ustedes, yo soy este Mesías del que está hablando Isaías. Y estaba nuevamente hablando en Nazaret. Pero viendo más abajo, si lo pueden leer los versículos, el versículo 22 dice, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. La misma frase que le dijo en la anterior situación. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Y qué es lo que querían de él? No querían creer en él, querían simplemente sus milagros. Porque aquí, mire, le exigen, haz tú también los milagros que hiciste aquí en Capernaum. Y eso nos lleva a los versículos siguientes de Marcos 6, donde vemos que en el versículo 5 dice, Marcos 6, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. A simple vista, y es un mal entendimiento que hemos tenido también muchas veces al leer este pasaje, que es como que el hecho de que ellos no hayan creído le haya atado las manos a Jesús. Como que la incredulidad limita a Dios para producir milagros. Pero en realidad
Lo que muestra este pasaje es que Jesús decidió no hacer milagros en esa ciudad. ¿Por qué? Porque no había ningún motivo si no creían. Los milagros lo que hacen es evidenciar lo que la gente ya cree. Hay mucha gente que se acerca a Dios o van a muchas iglesias para que Dios les haga milagros. Luego de que Dios le hace el milagro no vuelven más. El hecho de que Dios me haga un milagro no es evidencia de que yo creo en Él. ¿Cuál es la evidencia de que yo creo en Dios? Dice Santiago que la fe produce obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ese creer en Dios produce arrepentimiento en mi vida? Dios usa muchas veces los milagros para que las personas se acerquen a Él, pero no es el fin. El fin es que la gente se arrepienta y crea en el Evangelio. Vemos en este mismo libro de Marcos, en Marcos capítulo 1, versículo 14, que Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Con esas dos palabras Jesús resume lo que es el Evangelio. El Evangelio no es que me vaya bien en mi vida. El Evangelio no es que yo tenga sanidad o tenga muchos milagros que Dios puede hacer cada una de esas cosas. El Evangelio es que haya arrepentimiento en mi corazón y que yo crea que Jesús murió por mis pecados, no importando cuál es mi situación. Este pasaje que estamos viendo en Marcos muestra la naturaleza del ser humano. Hay muchos ateos, muchos que se creen científicos, que han inventado la teoría del Big Bang y de la evolución para no creer en Dios. Es imposible a mí nunca, ni cuando era niño, entró en mi mente el hecho de ver tanta perfección en la naturaleza y creer que todo eso fue un accidente. Es imposible que todo haya sido creado al azar, que todo haya sido originado porque algún día a un átomo se le ocurrió explotar y poco a poco fueron formándose los animales, el agua y las plantas. Se necesita más fe para creer eso. A menos que usted alguna vez haya visto algo que se haya creado del azar. Nunca he visto eso yo. Prefiero creer en un Dios que creó todas las cosas. Y saben que esto no es problema de si Dios existe o no existe, sino que el ser humano prefiere creer que Dios no existe, porque el día en que el ser humano diga Dios existe, tiene que reconocer que ha pecado contra Él y necesita de su perdón. Porque mientras no reconozcamos que hay un Dios que demanda perfección de nosotros, no tenemos necesidad de arrepentirnos. No tenemos necesidad de creer en su Hijo. Y es importante que analicemos nuestro corazón delante de Dios. ¿Estamos creyendo verdaderamente? Y no es algo que va en la mente. Podemos saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis y decir que creemos en Dios porque conocemos la Biblia. Sino de si hay frutos de arrepentimiento en mi vida. ¿Hay transformación? ¿Hay cambio? Que los beneficios que Dios nos da cada día no hagan que nos alejemos de Él. ¿Qué es lo que estaban buscando estas personas en Jesús? Milagros, milagros, milagros. Es terrible lo que se está viendo hoy en muchas iglesias. Ven hoy y recibe tu milagro. Y muchas son las personas que van a esos lugares. Pero saben que se quedan simplemente con el milagro y no se habla de arrepentimiento ni de fe en Cristo.
Muchos de los que estamos aquí sabemos de que aquí se ora por los enfermos y muchos han sanado. Sabemos que Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para sacarnos de las deudas también, conforme a su voluntad. Pero todo eso, toda persona que es sana algún día se va a morir. Toda persona que se libera de las deudas no se va a ir con todo lo que tiene al cielo. Es que el problema no es esta vida, hermanos, el problema es la eternidad. Y si nosotros no creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, aún teniendo las evidencias como las tenían estas personas, tenían delante de él a Jesús mismo, se habían criado con Jesús, lo habían visto crecer, pero no creían. Y nosotros tenemos las evidencias de las Escrituras, tenemos las evidencias de muchas personas que han sido cambiadas por medio del Evangelio, pero no queremos creer. Dejemos de lado nuestro orgullo porque el día en que estemos delante de Dios no va a haber excusa. No va a haber excusa delante de Dios porque Él nos mostró todas las evidencias para que nosotros digamos, Jesús, tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador que necesito de tu perdón. Jesús llevó el peso del pecado sobre sí mismo. No es algo como lo escuchamos, como yo le estoy diciendo, recibió el peso del pecado sobre sí mismo. No es algo tan... A ver, ¿cómo lo voy a graficar? Imagínense que ustedes tengan que matar a su propio hijo. Así, piénsenlo. Que ustedes tengan que matar a su propio hijo por todos los presos que están en Palmasola, para que ellos estén libres. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Dios. Satisfizo su propia ira sobre su Hijo, para que nosotros seamos librados del pecado y tengamos vida eterna. Deberíamos escuchar la frase que Jesús dijo al final de su muerte en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Tuvo que soportar el abandono del Padre por amor a nosotros y para que Dios sea glorificado. Pero nosotros no queremos creer. Preferimos seguir siendo guiados por nuestro orgullo. Vayamos a Juan 3:17, que es lo siguiente que dice del versículo bien conocido, Juan 3:16. Vamos a leerlo desde el 16. Juan 3:16, 17. Esto habla también de la incredulidad. ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su propio Hijo por amor al mundo, pero para aquellos que creen. Y dice aquí en el versículo 18 que el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado en la eternidad, ya ha sido condenado. Si usted ve en su vida que no cree en Jesús verdaderamente, pídale al Señor que le dé fe. Señor, auméntame mi fe. Yo quiero creer que tú eres el Hijo de Dios y quiero creer que soy un pecador necesitado de tu perdón. Porque si no es así, desde este preciso instante y antes de haber venido aquí al culto, ya estamos condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Y estamos viviendo una vida de condenación hasta el día en que estemos delante de Dios.
Es bueno que analicemos todos los días nuestra vida a la luz de las Escrituras. ¿Hay fruto de arrepentimiento en mi vida? ¿Mi vida demuestra de que yo creo en Dios? Cuando estoy trabajando, pienso en Dios. Cuando estoy en casa, pienso en Dios. Si verdaderamente pensáramos en Dios constantemente, muchos pecados se evitarían. Porque el pensar en Dios constantemente alimenta nuestro temor. Y eso produce sabiduría, como dice Proverbios. Saquemos de nuestra mente el hecho de que creer en Dios es simplemente mental. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestras acciones. Si no hay fruto de arrepentimiento, no creemos en Dios. Si no hay buenas obras, no creemos en Dios. Y cuando digo frutos de arrepentimiento y buenas obras, no me refiero a perfección. Porque solo tenemos perfección cuando estemos delante de Dios y ya no estemos en estos cuerpos. Pero en nuestra vida cristiana estamos avanzando cada día más y más para ser conformados a la imagen de Cristo. Porque si no estamos yendo camino a la perfección, Dios no ha empezado ninguna obra en mí. Y por ende yo no creo. Porque dice la palabra que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. El que empezó la buena obra en mí. Pero si no estoy caminando hacia la perfección, no hay ninguna buena obra. No ha empezado ninguna buena obra en mí. Y deberíamos pedirle al Señor que Él nos conceda arrepentimiento y nos vuelva a Él. Porque nuestro corazón no quiere, nuestro orgullo no quiere creer en Dios, nuestro orgullo no quiere arrepentirse, aún teniendo las evidencias delante de nosotros. Solo Dios puede producir arrepentimiento en nuestros corazones. Solo Dios puede producir cambios en nuestras vidas. Por más que nosotros nos esforcemos o hagamos lo que hagamos, que nazca solo de nosotros, no va a producir arrepentimiento ni verdadera fe. Solo Dios puede producir eso. Y si nosotros al escuchar esta mañana todo esto, analizamos nuestra vida y vemos que no hay verdadera fe, pidámosle a Dios que nos las dé. Rindámonos a Él en esta mañana. Digámosle que verdaderamente necesitamos de Él, que necesitamos que aumente nuestra fe. Señor, he visto vidas cambiadas, he visto muchos milagros, veo la realidad de tu palabra, pero aún así no creo. Rompe mi orgullo, Señor, que yo pueda creer verdaderamente en ti, que yo pueda venir cada mañana delante de ti en arrepentimiento por los pecados que cometo todos los días y crea en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que Él murió por mis pecados, que Él me libró de la muerte. Versículos 5 y 6 dice Marcos 6, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Por naturaleza el ser humano no cree y eso Jesús lo sabía. Pero si él lo sabía, ¿por qué aquí dice él estaba asombrado de la incredulidad de ellos? Porque era imposible que ellos no crean con las evidencias que tenían delante de ellos. Esta palabra que dice asombrados es como estaba en shock. O sea, es imposible que estas personas no creen si me han visto crecer, ahora ven que hablo con sabiduría y ahora ven que hago milagros, pero no creen. Estamos viniendo años y años a la iglesia y aún no creemos verdaderamente. Cada uno sabe eso en su corazón. Este es un tiempo de analizar nuestras vidas.
No se trata de si llevo en la iglesia 2, 1 año, 10 años, se trata de creer. Y que ese creer se manifieste en mi vida. Porque ya las evidencias nos las ha dado Dios. Cuando vemos en Isaías 53, donde habla de la profecía de Jesús en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Es la pregunta que se hace Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Hay muchas maneras en que nosotros podemos no creer. ¿Será que yo puedo, que Dios puede perdonar mis pecados? ¿Será que alguien puede morir por mí y no yo mismo por mis pecados? De eso se trata la fe. Creer algo que en mi mente no es lógico. Porque en lo natural no vemos a nadie que vaya a la cárcel por otra persona. La misma persona tiene que pagar por sus pecados aquí en la justicia. Pero en la justicia de Dios su Hijo tuvo que pagar por nuestros pecados. Y su Hijo tuvo que vivir la vida que nosotros debemos vivir. Y esa justicia fue puesta sobre nosotros y esa vida fue puesta sobre nosotros. Por eso cuando Dios nos mira, mira a Cristo. Mira pureza, mira santidad. Pero es solo para los que creen. Solo para los que creen. Es algo terrible la incredulidad. Y día a día Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su palabra y no creemos. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Él fue molido por nuestros pecados, dice Isaías 53, por nuestras transgresiones. Pero aún así lo despreciamos. Pero mientras nosotros aquí en este mundo menospreciemos la sangre de Cristo por nuestros pecados, en la eternidad Dios nos va a desechar. Y no es simplemente que nos va a dejar de lado, sino que va a haber un tormento eterno en el infierno, que no lo podemos imaginar. El Señor nos ha librado de nuestra propia vida de pecado en este mundo y también nos ha librado del tormento eterno del infierno. Ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el significado de la palabra. Evangelio, es bueno y ángelo es ángel, de donde es mensaje, de donde viene la palabra ángel. Un buen mensaje. Y el mensaje del Evangelio es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los que cada uno de nosotros que estamos aquí somos. Y para que recibamos el Evangelio en nuestras vidas, primero tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios, que nunca lo hemos buscado, que nunca hemos buscado obedecerle. Si no reconocemos eso primero, de que somos pecadores y merecemos el infierno, que es la mala noticia, es imposible que recibamos la buena noticia, que es el Evangelio de salvación. Si estamos aquí y no creemos que necesitamos de Dios, y no creemos que hay pecado en nuestra vida, y no creemos que hemos hecho nada malo contra nadie, no hay ningún sentido del Evangelio en nuestras vidas. No hay ningún motivo para el Evangelio en nuestras vidas. Por eso Jesús decía que Él vino a los que estaban enfermos y no a los que estaban sanos. Y no es que hayan personas que estén sanas, sino que hay personas que se creen sanas, pero no lo están. Y cuando uno se cree sano no viene al médico. Cuando uno cree que está limpio de pecado, no viene a Jesús.
Y esta mañana los quiero dejar con los siguientes, hermanos. Analicemos nuestra vida. Veamos si verdaderamente creemos en Dios. Veamos si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Evangelio de Cristo. Porque esto tiene que ver con nuestra eternidad. Y la incredulidad tiene terribles consecuencias. Y no estoy hablando de creer si Dios puede sanar o no, de creer si Dios puede cambiar mi realidad o no, sino en creer en el sacrificio de Jesús. Porque puedo ser pobre en esta vida, pero estar en la eternidad con Cristo. Y puedo ser rico en esta vida, pero padecer el tormento del infierno por la eternidad. El problema es la eternidad, no esta vida, porque todo esto va a pasar. La pregunta es, ¿creo verdaderamente en el Evangelio? Señor, te damos gracias esta mañana por esta palabra. Gracias porque nos ayudas a analizar nuestras vidas, Señor, a través de tu verdad. Hay tantas evidencias en nuestras vidas que nos muestran de que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nuestros pecados, pero nuestro orgullo no nos quiere dejar creer. Ayuda a nuestra incredulidad y que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, para creer en tu Evangelio. Señor, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia con nosotros, por habernos traído esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra y que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas analizar nuestros corazones, Señor, si verdaderamente creemos en ti o no creemos. Perdónanos, Señor, que por mucho tiempo hemos vivido alejados de ti, Señor. Hemos vivido como aborrecedores tuyos, no queriendo obedecerte y no queriendo creer. Porque sabemos que el día en que nos acercamos y reconozcamos de que tú eres Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores necesitados de arrepentimiento y perdón tuyo, Señor. Te pido que a cada una de las personas que están en esta mañana aquí, Señor, que tú toques sus corazones, Señor, y les concedas arrepentimiento. Y les des fe para creer en el Evangelio de Jesucristo. Y les des fe para creer en el sacrificio de Cristo. Esa fe que solo tú la puedes dar, Señor. Creemos de que tú nos has dado vida eterna para todos aquellos que creen, Señor. Y por eso queremos de que nos des fe, Señor. Aumenta nuestra fe para creer en ti. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, también por Enrique Alba, que está enfermo, que tú lo sanes, Señor. Ten misericordia de él. Conforme a tu voluntad, que tú le devuelvas sanidad, Señor. Y que del mismo modo como estamos pidiendo en esta mañana, Señor, que tú seas abriendo nuestra mente para entender tu evangelio y creer en él. Guarda siempre nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y te pido que sigas conformándonos a la imagen de Cristo para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.